Esta historia trata del heredero del jefe de la doctrina religiosa Cheongma, que quería vivir una vida tranquila lejos de las intrigas. Se sienta en su casa en el campo y estudia escritura. Solo esto y el dibujo le ayudan a acortar su vida cotidiana lejos de su hogar. Él mismo eligió este camino con la esperanza de conservar su vida. Myung-gun había visto acercarse al escuadrón y ahora percibía la presencia del hombre tras la puerta. Aunque el visitante aún no se había identificado, el tipo sabía que era su yerno, así que le preguntó por los motivos que le habían traído al pueblo, a casa de Myung-gun. El yerno dijo que había venido con un regalo del maestro, e incluso sonó algo extraño, ya que el maestro y Myung-gun tenían una relación bastante tirante. El joven caballero miró con escepticismo al invitado que entraba. Estaba desconcertado y sorprendido de que fuera su yerno el elegido para entregar el supuesto regalo. El tipo ya se había dado cuenta de que el regalo tenía una implicación, pero aún así le preguntó a Lee Seung-won qué había traído exactamente. El guerrero colocó cuidadosamente una pequeña botella delante de Myung-gun. Me explicó que era de Ma Yeonju y que la elaboraban los maestros Pokju, una bebida muy valiosa y cara. Myung-gun no era ingenuo e inmediatamente se dio cuenta de que no era alcohol, sino un auténtico veneno, y así se lo hizo saber a su invitado. El tipo estaba fuera de sí de rabia. Durante 7 años había vivido como un ermitaño en una aldea olvidada por todos. Había abandonado su hogar y su familia con la esperanza de que eso le librara de los juegos políticos. Y de hecho, había expresado directamente su falta de disposición a ser no solo el jefe, sino incluso candidato al puesto de líder. Lee Seung-won no se molestó en ocultar la verdad y confirmó que efectivamente era veneno. Un sorbo de Myeon-ju bastaría para irse sin dolor. Esta frase en sí era ofensiva para Myung-gun, pero también se dio cuenta de que hoy tendría que luchar por su vida, así que preguntó cuántos guerreros había llevado consigo el jefe de los asesinos de demonios para evitar que el veneno fallara. El guerrero respondió que 42 personas del escuadrón negro de asesinos habían venido con él por si acaso, pero que en realidad sería capaz de manejar esta situación él solo. Myung-gun cerró el libro de un portazo irritado. Tanta confianza en sí mismo había en las palabras de su cuñado, y eso le enfadaba. Mientras tanto, Seung-won se lamentaba mentalmente de que él, un cazador de demonios, hubiera sido elegido para una tarea tan aburrida, y que el objetivo no fuera un villano formidable, sino un joven estudiante que dibujaba y leía libros. Un momento bastó para que el guerrero se diera cuenta. En algún lugar había cometido un error. El joven señor sacó su espada y una poderosa energía emanó de ella en oleadas. De la sorpresa, Seung-won no pudo mantenerse en pie y cayó de bruces sobre las tablas del suelo. Myung-gun se alzaba sobre la cazadora de demonios y un aura de poder abrumadora podía verse fácilmente a su alrededor. El tipo estaba listo para defender su vida. Las espadas de los hombres se encontraron en una danza mortal tras la cual solo uno de ellos sobreviviría. Los guerreros del escuadrón de asesinos negros vieron una poderosa liberación de energía justo encima de donde se había ido su líder y se quedaron perplejos por lo que había pasado. Ya había pasado bastante tiempo y su comandante aún no había regresado. Estaban preocupados porque la batalla se había alargado y no todo iba bien. Todos sabían que el joven caballero a cuya casa habían acudido era el hijo menor del anterior jefe y lo consideraban un adversario bastante débil. Sin embargo, algunos guerreros empezaron a especular que el tipo simplemente ocultaba sus habilidades. El subcomandante interrumpió las conversaciones de los combatientes, instándoles a tomar sus respectivas posiciones porque el joven señor no debía escapárseles. Y los guerreros se apresuraron a cumplir la orden, no querían morir hoy. Sin embargo, la charla entre la gente hizo que el ayudante se preguntara si Myung-gun tenía realmente habilidades ocultas. Pero el hombre se obligó inmediatamente a calmarse, pues su comandante Lee Seung-won era famoso como maestro de la espada. El jefe de los asesinos negros destacaba desde niño en el manejo de la espada y, a los 40 años, se convirtió en yerno del anterior jefe. El diputado pensó en el hecho de que su comandante es increíblemente fuerte, y si alguien puede bloquear la espada del señor, solo un maestro que ha dominado los 4 principios, por lo que el asesino de demonios solo está ganando tiempo para que el joven señor no se deshonre, porque no es lo suficientemente fuerte como para luchar. Había olor a sangre en el aire, y los guerreros notaron que una figura humana salía de la casa. Al principio pensaron que era su líder, pero a medida que la figura se acercaba, quedó claro que no era él. El subcomandante reaccionó primero y ordenó a los soldados que atacaran al hombre que se acercaba. Los hombres se sorprendieron al ver acercarse a la figura, muchos de ellos preguntándose si el séptimo hijo del antiguo señor era tan fuerte como para haber derrotado él mismo al cazador de demonios.
Myung-gun se acercó a los guerreros, con la ropa manchada de sangre. Guy ordenó a los guerreros que se retiraran. No quería provocar un baño de sangre, pero se quedaron donde estaban. La pelea no pudo evitarse, nadie se echó atrás, y Myung-gun pidió que no se le culpara. El joven señor levantó su espada y chocó con el escuadrón de asesinos negros. El subcomandante se sorprendió al pensar que el tipo era realmente fuerte. También supuso que Myung-gun se escondía en un lugar tan salvaje para aprender esgrima. La batalla resultó brutal. La espada del joven maestro estaba envuelta en un aura roja. Ninguno del escuadrón de asesinos negros tuvo oportunidad de sobrevivir. El diputado también se dio cuenta de que no tenían ninguna posibilidad. Si no se retiraban, morirían. Si se retiraban, también serían castigados por el nuevo amo. De repente, el hombre vio muchas espadas cayendo sobre él directamente desde el cielo. Inmediatamente se dio cuenta de que era una técnica mágica de ilusión de espadas, y sus conjeturas sobre la fuerza de Myung-gun no hicieron más que confirmarse. El guerrero comenzó a reflejar una a una las espadas ilusorias, pues no sabía cuál era la verdadera, y no se percató de que el joven señor le atacaba por la izquierda. El preciso y potente puñetazo de Myung-gun había hundido al oponente y el hombre cayó al suelo. Un último pensamiento pasó por la mente del ayudante del sheriff. No era de extrañar cómo aquel joven había derrotado a la cazadora de demonios, era realmente fuerte. Myung-gun caminó por el camino a través del bosque y pensó en cómo esos tontos estaban equivocados. ¿Cómo podían pensar que él era tan insignificante que no sería capaz de utilizar la energía de la espada al menos tanto? El tipo recibió un disparo en el estómago, la herida le dolía, le impedía caminar y estaba tan agotado que cada paso que daba le resultaba difícil. Decidió examinarse porque la sensación era extraña. Entonces Myung-gun vio que le habían perforado el pecho y por fin se dio cuenta de todo. Un hombre vestido con ropa cara y con una sonrisa arrogante en la cara apareció en el camino. Dijo que el uso de la ilusión de la espada no era justo. El héroe reconoció al hombre. Era su hermano mayor Myung-gak, el 13º jefe de Cheom, el que le envió el veneno. Todo este tiempo, Myung-gak había estado observando el combate desde la barrera, analizando las acciones y capacidades de su hermano menor. Mirando a los ojos del chico, el jefe dijo que era la segunda vez que Myung-gun usaba esta técnica, y había orgullo en sus palabras. El héroe se sorprendió por estas notas en la voz de su hermano, estaba impresionado, y al mismo tiempo se dio cuenta de que esto era el final. El tipo no contaba con que su hermano vendría a por él en persona. Myung-gun tosió, su estado empeoraba por momentos, el tipo solo aguantaba por pura fuerza de voluntad. No podía perder la oportunidad de preguntarle a su hermano lo principal. ¿Por qué Myung-gak había llegado tan lejos? Después de todo, él era mayor y Myung-gun nunca había pretendido ocupar el lugar de su padre. El jefe miró al más joven con una sonrisa burlona y le contestó que eso ocurría porque el ganador se lo lleva todo y él quería ser el ganador. La ley de la escuela Cheonma dice así: el que llega a la cabeza lo consigue todo y el que pierde lo pierde todo. Myung-gun estaba sorprendido. Preguntó si esto era lo único que empujaba a su hermano a hacer un acto tan cruel. Myung-gak miró arrogantemente al héroe y replicó que Myung-gun no tenía en cuenta las normas de la escuela. El herido ya no podía mantenerse en pie y cayó al suelo delante de su hermano. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Ya no podría aumentar su nivel de habilidad. El jefe prometió enterrar el cuerpo de Junior en un lugar soleado, dio media vuelta y se marchó. Podía oír a su hermano gritar su nombre en su último aliento, pero avanzó sin volverse, sintiéndose victorioso. Myung-gun se tumbó en el suelo y lamentó no poder responder al anciano con dignidad. Su conciencia le abandonaba. De repente, el hombre oyó una voz. Estaba en ninguna parte y en todas partes a la vez. Alguien le preguntaba si el héroe estaba arrepentido, si quería volver a luchar contra su hermano. El héroe decidió que lo sentía. Después de todo, tuvo la oportunidad de escapar y no la aprovechó. Y si hubiera habido una oportunidad de volver a luchar, habría hecho un esfuerzo mucho mayor por sobrevivir. El héroe se sorprendió pensando que algo le estaba pasando. Le costaba respirar, como si estuviera bajo el agua. Inmediatamente me vino a la mente una imagen del infierno acuoso del que me habían hablado los profesores en la escuela. El tipo se compadecía de sí mismo porque no se merecía tal final, solo quería vivir. Los que realmente deberían haber estado en el infierno eran Myung-gak y el resto de hermanos que iniciaron una guerra dentro de la familia. De repente la situación cambió. Fue como si le sacaran del cautiverio del agua. Había una sensación de ligereza y espacio a su alrededor, y además alguien le sacudía. El héroe intentó respirar, tosiendo, con el agua corriéndole por la cara, pero estaba consciente y podía mirar a su alrededor.
Era un día claro y soleado. Estaba en la orilla de un pequeño río, no lejos del palacio principal, donde se sientan el jefe y otras figuras importantes. Myung-won se secó los ojos con la manga. No podía creer lo que estaba viendo, y no entendía cómo estaba aquí, porque hace un momento yacía exhausto en un claro del bosque de la aldea, que estaba muy lejos del palacio. El héroe oyó una voz familiar pero nada amistosa, cuyo dueño se apresuró a burlarse y a llamarle tonto. El tipo se quedó boquiabierto. Pensó que estaba en el infierno con su hermano, maldijo en voz alta y casi fue ensordecido por el chillido de Myung-gak. El hermano mayor estaba furioso, no podía permitir que un menor le hablara tan irrespetuosamente. Los chicos empezaron a pelearse, primero insultándose, después a puñetazos, agarrándose la ropa. Myung-gak no solo era mayor sino también mucho más grande que su hermano. Puso algo de fuerza y empujó al más pequeño al río. La caída fue sobrecogedora para Myung-won. No porque su hermano le empujara con facilidad, sino porque la superficie del agua reflejaba al niño, que era un niño. Así era el héroe cuando tenía 12 años. Lo que estaba pasando no cabía en la cabeza del heredero. Pero su hermano mayor no dejó que se diera cuenta bien, atacando de nuevo al tipo con los puños. Hubo una seria pelea entre los chicos, ninguno quería ceder ante el otro. De repente un guardia se interpuso entre los hermanos, apartó a un pendenciero del otro y exigió que cesara la pelea. Myung-won abrió la boca sorprendido. Recordaba a este hombre. El héroe no podía entender cómo este gran hombre terminó aquí. Érase una vez, Jong-moon era un guardia ordinario, pero su perseverancia y talento le ayudaron a ascender al nivel de maestro de los 4 principios. El tipo miró al maestro y se dio cuenta de que exteriormente ahora tenía poco más de 20 años. Cuando Myung-won lo conoció, el guerrero era mucho mayor, rondaba los 50. Mirando a su hermano una vez más, el héroe se dio cuenta de que Myung-gak también parecía un niño ahora mismo. Jong-moon se sorprendió de que el séptimo joven maestro supiera su nombre a pesar de que nunca se habían visto, pero como el chico sabía su nombre, el comandante de la guardia le saludó formalmente. Myung-gak no pudo soportar tal injusticia y le gritó al guardia con todas sus fuerzas, alertando al hombre de que su estatus estaba muy por encima del de un hermano menor. Con la barbilla alta y la expresión más arrogante en el rostro, el sexto joven señor escuchó las disculpas del guerrero. Myung-gak creía que si un guardia quería seguir trabajando en palacio, debía ser más consciente de quién tenía un estatus superior y comportarse en consecuencia. El hombre hizo una petición a los chicos, que tuvieran cuidado con sus acciones, porque en palacio hasta un pequeño desorden puede convertirse en un gran problema. Ambos pendencieros asintieron a las palabras del guardia. Sabían que la refriega que se produjo entre ellos podría haberles acarreado a ambos graves consecuencias. Myung-gak dijo que no estaba haciendo nada especial, que solo se metía con su hermano pequeño, se dio la vuelta y se marchó apresuradamente. Pero Myung-won se quedó atrás y seguía mirándose asombrado. No podía creer que tuviera 12 años otra vez. También fue una sorpresa para el héroe encontrarse en los terrenos del palacio, pues hacía 7 largos años que no veía su hogar. Y el muchacho recordaba bien la escena que había tenido lugar 27 años antes, cuando el sexto hermano lo había empujado al estanque. Aquel día terminó de forma poco agradable. El niño no sabía nadar en absoluto y cuando lo sacaron del agua, estaba al borde de la vida y la muerte. La consecuencia fue un resfriado que no abandonó el cuerpo del niño durante más de 10 años. Myung-won pensó que ahora mismo probablemente había retrocedido en el tiempo, pero si eso podía ser cierto, el chico no lo sabía. Por otro lado, el héroe se dio cuenta de que podía ser un sueño, pero estaba definitivamente muerto, porque esa herida era grave, y los muertos no sueñan, y la voz que preguntaba, tal vez sea su segunda oportunidad de ganar para sobrevivir. Myung-won pensó que para cumplir su promesa y derrotar a Myung-gak, el héroe necesita hacerse más fuerte, y una relación cálida con un gran hombre como Jong-moon será útil en el futuro. Sin dudarlo, agarró la manga del guardia y le preguntó si esa Jong-moon era realmente la elegida. El hombre confirmó que era el titular de ese nombre y se inclinó ante el séptimo joven maestro. El chico quiso recompensar al guardia por su ayuda, a lo que éste se negó, porque un criado debe seguir las órdenes de su amo. Pero el hombre no podía aceptar fácilmente la recompensa. Si alguien le veía aceptando incluso una espada del joven señor, inmediatamente se extenderían los rumores de que el guerrero se había puesto del lado del séptimo príncipe, y para el palacio principal donde había una lucha de poder oculta, era peligroso. El comandante de los guardias comenzó a dar las gracias al muchacho y declinó respetuosamente cualquier recompensa. Myung-won comprendió la línea de pensamiento del guerrero, pero decidió no abandonar su idea y optó por una jugada astuta.
El héroe le dice a Jung-moon que está impidiendo que el joven maestro haga lo que su padre, el jefe de la escuela y monarca absoluto de todos los magos, le enseñó a hacer. El hombre se dio cuenta de que la situación en la que se encontraba no era tan sencilla, con las habladurías de palacio por un lado y el insulto del séptimo joven señor por otro si no aceptaba el regalo, y empezó a pedir perdón. Myung-won sonrió y contestó que solo quería cumplir lo que su padre le había enseñado, y que por supuesto no guardaba rencor al guerrero. Con una sonrisa socarrona, el chico esperó a ver cuál sería la reacción del hombre. Supuso que no era tan difícil engañar a los amos de 4 arranques. El guerrero inclinó la cabeza ante el muchacho y le dijo que era su humilde servidor y que aceptaría la voluntad del joven amo. Después de hablar con Jung-moon, el héroe se dirigía a sus aposentos con su criado. Decidió ser alcanzado por el encargado del Palacio Occidental. El hombre le alcanzó prácticamente en la puerta y comenzó a interrogarle sobre lo que le había ocurrido al joven caballero. Kang Ha-won escuchó atentamente al chico mientras le contaba que acababa de mojarse un poco en el agua. El encargado exigió al criado que le trajera inmediatamente algo seco con lo que limpiarse, y se indignó por no haberlo hecho antes. El héroe estaba seguro de que el nombramiento era una verdadera maldición para el hombre, pues quería convertirse en subordinado del quinto príncipe. El hombre contaba con un fuerte apoyo, sin embargo cayó ante el séptimo. Mientras Myung-kun reflexionaba, los criados trajeron una toalla y empezaron a limpiar el agua del joven maestro. Kang Ha-won reprendió a los sirvientes. No entendía cómo podía suceder esto y por qué los sirvientes no hacían nada para evitar que sucediera. El criado que había acompañado al héroe en el paseo confesó al mayordomo que, en realidad, la ropa mojada del príncipe no era una simple caída, sino el resultado de las acciones del sexto joven señor, y el criado no pudo evitarlo de ninguna manera. Myung-un oyó a Kang Ha-won reprendiendo a los sirvientes y decidió que el encargado podría preparar el agua de baño del príncipe en su lugar. El hombre se sorprendió por la petición del joven príncipe y no quiso cumplirla él mismo, pero el muchacho le preguntó si el criado se haría responsable si el joven príncipe enfermaba. Kang Ha-won aceptó de inmediato. El héroe recordó cómo después de un incidente similar hace 27 años, había cogido un fuerte resfriado. Esta vez Myung-un decidió proteger su cuerpo y evitar que enfermara. Al director le pareció que el joven caballero había cambiado de algún modo, sobre todo en su conversación con él. Como Kang Ha-won no pudo conseguir el puesto que deseaba, se volvió perezoso y arrogante, e ignoró constantemente al séptimo joven maestro a pesar de ser considerado su subordinado. Esta vez el héroe decidió no dejarlo salirse con la suya, ser más exigente para no parecer débil ante el criado. Myung-un ordenó en voz alta que no dejaran salir a nadie a la habitación mientras se bañaba. Los criados inclinaron la cabeza obedientemente, y el mayordomo se preguntó si su amo siempre había sido tan ruidoso, y por qué solo ahora empezaba a notarlo. El héroe se dio la vuelta al no oír respuesta a su orden de Kang Ha-won, y preguntó por qué el hombre no contestaba. La pregunta sorprendió y asustó un poco al subordinado. No esperaba tanta atención hacia su persona. El príncipe volvió a repetir su orden en un tono aún más oscuro que hizo temblar a los criados. El director Kang se inclinó respetuosamente y confirmó en voz alta que la orden de su señor había sido aceptada. La morada del séptimo joven señor se llamaba Palacio Occidental y estaba situada cerca de la puerta occidental. Aquí vivían el propio Ma Yeong-un, sus sirvientes y el administrador que velaba por el bienestar del palacio. El héroe se sumergió en el agua con el vapor ondeando sobre él. La sensación era maravillosa y pensó que si alguien le oía hablar, probablemente le confundiría con un anciano. Cuando Myung-un fue asesinado tenía 40 años. No era un anciano pero tampoco un joven, pero quería pensar que aún era joven. Tras examinarse detenidamente, el héroe se dio cuenta de que había un problema. Estaba demasiado delgado. Recordaba al profesor suspirando constantemente por la delgadez del alumno, pero entonces no entendía el motivo. El héroe pensó que había conocido a su maestro, el maestro de la ilusión de la espada Wang Song, cuando tenía 15 años, lo que significaba que aún le quedaban 3 años antes de que se conocieran, y este tiempo no debía desperdiciarlo. Era necesario empezar a entrenar por su cuenta. Además, el tipo pensaba que ya lo sabía todo sobre la ilusión de la espada. El problema ahora era la espada en sí. Aunque Myung-un estaba lejos de su maestro, creía haber aprendido al máximo el significado profundo de la técnica. Myung-gak, por su parte, ha logrado aprender las enseñanzas de Cheon, y el héroe no era lo bastante fuerte para enfrentarse a él. El héroe recordó los puntos principales de la enseñanza de que Cheonma es una ciencia antigua, y por primera vez, el secreto de la enseñanza fue compartido por Seon-jong, el primer jefe.
Además, el chico recordó que quien dominara la técnica sería capaz de comprender el límite infinito, alcanzar el pináculo o incluso superarlo, y todo era cierto. Song Yong podía destruir la energía interna del oponente con solo tocarlo con la mano, y conocía la gran forma de sellar el poder interno. También está la enseñanza de las vastas altas montañas. Fue creada por uno de los capítulos pasados, Myung-jin. Estas dos técnicas bastaban para asustar a la gente. Sin embargo, nadie había sido capaz de alcanzar la perfección en Cheonma. Myung-un empezó a pensar mucho. ¿Qué otras técnicas había que se pudieran usar para someter la magia? La técnica Shaolin, las enseñanzas de la escuela Hwasan, las enseñanzas Taigeuk de la escuela Mudan. Quizás con estas técnicas se pudiera bloquear la técnica Cheonma. De repente, el héroe se dio cuenta de lo que realmente tenía que hacer, y para ello no es en absoluto necesario aprender las enseñanzas de otras escuelas. Todo es mucho más sencillo. El señor más joven decidió que le bastaría con convertirse en jefe joven. Entonces todas sus dudas y preguntas quedarían resueltas. Mientras tanto, el gerente Kang interrogaba al criado sobre los detalles de lo sucedido. No podía creer que solo hubiera habido una pelea con el sexto príncipe. El criado repitió todo lo que había dicho antes y añadió que cuando la pelea se puso más seria, apareció un guardia y los calmó. Kang Ha-won se preguntó sobre la oportuna aparición de la guerrera y se sorprendió de que la guerrera resultara ser Jong-moon. Al director le confundió que el comandante de la guardia defendiera al séptimo señor. Caminó hacia el palacio, preguntándose si el comandante no era cercano al cuarto joven Lord Myung-jun, ¿por qué entonces el hombre defendía al séptimo príncipe? Toda la situación le pareció extraña y sospechosa a Kang Ha-won, y trató de encontrar un significado oculto en lo sucedido. El hombre fue interrumpido de sus pensamientos por las palabras de un criado. Traía una orden del joven señor para que el mayordomo acudiera a él. Kang Ha-won se preguntó por qué el chico le estaba citando justo ahora y quiso ignorar la orden. Pero el criado dijo que el señor había ordenado que trajeran al mayordomo de inmediato y se mostró extremadamente insistente en su petición, lo que sorprendió de nuevo al hombre. No podía desobedecer una orden tan explícita, así que decidió que si el niño le llamaba, debía ir. El gerente llegó a la habitación del séptimo caballero, llamó a la puerta y entró haciendo una respetuosa reverencia. Myung-won saludó al hombre con expresión complaciente. Notó que el hombre no estaba particularmente complacido, pero decidió ignorarlo. El gerente hizo todo lo posible por mantener una máscara de cordialidad al ser llamado por su amo, pero lo consiguió con gran dificultad. El hombre sintió curiosidad por saber para qué le había llamado el niño, y se quedó muy sorprendido cuando el séptimo caballero le dijo que quería vender los libros de su estudio. Kang Ha-won siempre había pensado que el chico era un ratón de biblioteca, y que querer vender sus tesoros era muy extraño. Le preguntó al señor las razones de esta decisión. El chico respondió que necesitaba dinero, por lo que vender libros era una buena opción para conseguir la cantidad que necesitaba. El encargado se ofreció a proporcionar dinero para el bolsillo del caballero si lo necesitaba, que seguía preguntándose por qué vendería algo. El chico respondió que necesitaba 1000 niñeras y esto hizo que Kang Ha-won se confundiera. Es una cantidad muy grande de dinero. El gerente supuso que el caballero estaba bromeando y comentó que era una broma demasiado seria, incluso para un caballero joven. Pero el muchacho disipó sus dudas diciendo que iba a iniciar una gran empresa y que esa misma suma sería suficiente para su idea, porque el propio señor no consideraba que 1000 niñeras fueran mucho dinero para la realización de su idea. El hombre se echó a reír mientras repetía las palabras del señor sobre una gran causa. Ya había oído hablar de algún negocio que su pupilo quería montar, pero no creía que fuera adecuado para esa cantidad de dinero. El príncipe preguntó al gerente si ahora parecía que estaba bromeando, pues sus intenciones eran completamente serias. Kang Ha-won dijo con sentimiento que el señor era solo el séptimo príncipe con el título más bajo, y ni siquiera tenía un mentor para aprender artes marciales. ¿De qué gran asunto podríamos hablar en tal caso? Las palabras que dijo el gerente fueron desagradables, pero el joven se dio cuenta de que todo lo decía más por el propio Kang Ha-won que por él. El palacio occidental era demasiado pequeño para realizar las ambiciones del gerente Kang, pero también tuvo que trabajar duro para conseguir este título. Significa que el hombre es muy capaz. La situación en la que se metió ha debilitado su posición. Myung-un pensó que podría tratar de revivir el talento del hombre. El chico preguntó al director si su plan sería posible si se pudiera encontrar un maestro y una familia que aceptaran a Myung-un. Kang Ha-won empezó a interrogar a su pupilo sobre si tenía en mente esa familia, quiénes eran y si todo lo que el joven maestro tenía en mente era cierto. El chico respondió afirmativamente a todas las preguntas del encargado, pero no quiso compartir información detallada porque seguía sin fiarse del hombre.
también le informó de ello. El director Kang sabía que el séptimo joven maestro no era de los que mienten o farolean, lo que significaba que si decía que había alguna familia dispuesta a aceptarlo, podía ser cierto. El hombre se quedó pensativo ante el señor y el hombre le preguntó si tenía más preguntas. Por supuesto que había preguntas, pero el gerente sabía que no obtendría respuestas a ellas ahora. Kang Ha-won se inclinó respetuosamente ante el muchacho y dijo que haría lo que decidiera el joven séptimo maestro. Myung-won estaba satisfecho con el resultado de su conversación. Había esperado llegar justo a ese resultado, así que asintió con la cabeza favorablemente y continuó. El muchacho pidió al mayordomo que preparara un traje con la mejor seda que tuvieran y que la prenda se cosiera según las normas de vestimenta de los guardias. Kang Ha-won se dio cuenta inmediatamente de que era un traje para el comandante Jung-moon, así que le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse y que la ropa se haría a la medida del hombre. El héroe se sorprendió al ver un cambio tan drástico en su manager y fue agradable. Le dijo a Kang Ha-won que se tomara su tiempo y le diera unos días para resolver el problema. La iniciativa del hombre surgió en oleadas y aseguró que haría frente a la tarea incluso de un día para otro, lo que divirtió a su señor y recibió 3 días de gracia y órdenes de no torturar a los criados, porque coserían la ropa. Kang Ha-won pensó que no solo había cambiado la forma de hablar del chico, sino también su comportamiento y la forma de dar órdenes. Kang Ha-won vio confianza en el séptimo caballero y pensó que alguien estaba detrás de él. El gerente solía pensar que este chico era un enclenque, pero ahora podía ver claramente sus garras, y lo único que podía pensar era que el chico definitivamente tenía algún apoyo, tal vez una familia que no tenía heredero. Por lo que sabía Kang Ha-won, el séptimo príncipe no tenía parientes por parte de madre, así que era difícil especular sobre una familia concreta. 3 días más tarde, el mayordomo trajo al joven señor un traje cosido con la seda más fina que el Palacio Occidental podía ofrecer. La prenda fue cortada a partir de notas encontradas en los registros de los guardias. Myung-won miró el traje. A primera vista parecía ajustarse perfectamente a la talla del comandante Young. El chico pensó que el talento en cada persona era diferente y estaba contento con el resultado. El muchacho devolvió el atuendo al encargado de Kang con la petición de que lo preparara adecuadamente para que el chico pudiera llevar el regalo al guerrero. Kang Ha-won se sorprendió de que el propio séptimo príncipe quisiera llevarle la ropa al guardia. Myung-won miró interrogativamente a su subordinado y le preguntó qué había de extraño en dar las gracias a la persona que ayudó al joven príncipe. El encargado empezó a explicarle al chico que el rango de Jung-moon, aunque era comandante, era aún demasiado bajo, y que si el joven maestro iba a tomarle las gracias personalmente, sería demasiado. El hombre explicó al niño que los guerreros de nivel medio lideran equipos con un único número llamado 10. Jung-moon tiene el número 17, que está demasiado lejos incluso del nivel medio, y sería un error recompensarle personalmente. Myung-won sorprendentemente respondió que no iba a hacerlo personalmente, por eso se lleva al gerente con él. Un extraño pensamiento surgió en la cabeza de Kang Ha-won e inmediatamente lo expresó. El hombre supuso que su príncipe estaba haciendo tan pública la recompensa para poner celoso al cuarto joven maestro. Al principio, el tipo decidió averiguar qué sabía exactamente el gerente y le preguntó por qué pensaba eso. Después de recibir la confirmación de la información de que su hermano estaba celoso de todo lo que poseía, incluyendo a sus subordinados, Myung-won le aseguró al gerente que el celoso príncipe definitivamente echaría a Jung-moon de su séquito después de tal cosa, y entonces podría tenerlo para sí mismo. El director Kang se sorprendió de la forma de pensar de su maestro y del hecho de que un niño de 12 años pudiera idear un plan tan astuto. Observó la aguda mente de Myung-won y le preguntó cuál era el siguiente paso. El héroe se dio cuenta de que estas preguntas no eran tan sencillas. Tal vez se estaba perdiendo algo y fue a por un truco, diciendo que le gustaría escuchar los propios pensamientos de Kang Ha-won para compararlos con los suyos. El subordinado le contó al maestro lo que había aprendido mientras recababa información para confeccionar la ropa de Jung-moon. El guerrero era un hombre concienzudo, pero era un artesano mediocre. La familia del comandante de la guardia del cuarto príncipe merecía una mención especial. Su padre no había llegado a ser un buen guerrero y su madre había nacido en una de las 8 grandes familias, la familia Seok. La información era muy valiosa para el joven maestro, porque al pertenecer a la familia Seok, Jung-moon tenía la capacidad de dominar no solo las enseñanzas de los 4 principios, sino algo más. El director pensó que si conseguía el apoyo de la familia Seok y la fuerza de la familia, podría realizar la gran obra que Myung-won tenía en mente.
El chico solo contestó que primero tenía que demostrar a esa familia que merecía su apoyo y pensaba empezar con un regalo para el tutor. Recogieron otra caja por el camino. Kang Ha-won se sorprendió y comenzó a preguntar al joven señor cuál era el contenido de la caja que quería entregar al guerrero junto con sus ropas. Pero el muchacho solo desechó la pregunta diciendo que pronto se enteraría de todo y que debía darse prisa. El gerente pudo ver a través del embalaje que el contenido de la caja parecía un libro, pero no podía imaginar qué tipo de libro había dentro. Los guardias de servicio se encontraban en el umbral de la jefatura de la guardia y contemplaron sorprendidos la aproximación del séptimo joven señor, su mayordomo y sus sirvientes. Kang Ha-won tronó que el séptimo joven maestro quería conocer al comandante. Su voz fue tan sonora que al chico se le aguzaron las orejas. Los guardias de servicio saludan respetuosamente al joven caballero y uno de ellos se apresura a entrar para informar de los visitantes a la dirección. El guardia corrió literalmente hacia el comandante e informó de que el séptimo joven señor estaba en la puerta con sus sirvientes, lo que provocó una expresión de sorpresa en el rostro del jefe. El héroe sabía que estaba obligado a aceptarlo en cualquier caso, a pesar de que nadie estaba detrás del tipo, era el hijo del monarca y venía con sus sirvientes. El jefe pensó que había ocurrido algún suceso desagradable desde que el chico había llegado aquí, pero en realidad no quería averiguar de qué se trataba. El hombre decidió traspasar la responsabilidad de recibir al invitado a su adjunto, Kwon Taek, y ordenó al oficial de guardia que le llamara a la puerta en su lugar. Kwon Taek se dirigió a la entrada, vio a la tropa del séptimo joven maestro y pensó esperanzado que los problemas que habían surgido podrían resolverse sin derramamiento de sangre. El guerrero se presentó a Ma Yong-un y preguntó por qué asunto había venido el séptimo joven maestro al escuadrón. El encargado se quedó cerca y observó con interés. Cuando Kwon Taek se enteró de que el asunto que el séptimo príncipe quería resolver no tenía nada que ver con el conflicto, exhaló aliviado, y el tipo pidió a Kang Ha-won que trajera regalos para el guardia Jung-moon. Sin embargo, el guardia no podía estar tranquilo teniendo en cuenta la situación actual y los rumores que corrían por Cheonma en general, y en relación con el séptimo príncipe también. A primera vista, el tipo no era en absoluto como lo describían. Kwon Taek recordó que su comandante expresaba su gratitud solo con palabras y nunca hacía nada por el guerrero a pesar de confiarle siempre sus asuntos con la frase de que con alguien como Kwon Taek no podía preocuparse de nada. El hombre aclaró a qué guerrero se refería y se sorprendió de que fuera Jung-moon. Además, necesitaba saber cómo había ayudado exactamente el comandante Jung al séptimo príncipe, ya que había venido personalmente a darle las gracias y le había traído un regalo. El chico no entró en detalles, limitándose a frases generales. De las palabras del joven maestro, el guerrero dedujo que Jung-moon se había distinguido por alguna hazaña. El director Kang había pensado durante su conversación que lo más probable era que el muchacho estuviera exagerando deliberadamente la ayuda del guerrero. Myung-gun ordenó a un subordinado que entregara el regalo para el comandante de la guardia Kwon Taek y pidió al guerrero que se lo diera al destinatario. Tras recibir la pesada caja, Jung-moon pensó que dentro había plata, lo que significaba que no debería haber ningún problema por este regalo. El guerrero decidió preguntar si el joven caballero quería entregar personalmente la recompensa al destinatario, y el mayordomo pensó lo mismo, pues por el camino el muchacho había dicho que haría precisamente eso. El niño sonrió sinceramente y contestó que no era necesario, que no quería causarle problemas a Jung-moon, así que bastaría con transmitirle su agradecimiento. Tras decir todo lo que iba a decir, Myung-gun y su séquito regresaron, mientras Kwon Taek prometía cumplir el encargo y les deseaba un buen viaje. Antes de entregar el regalo al guerrero, el ayudante se lo llevó a su comandante para que lo inspeccionara. El regalo consistía en un costoso traje de seda y una caja. El comandante ordenó al guardia que abriera la caja porque su contenido determinaría lo que había sucedido. El guerrero dudó. No estaba seguro de que fuera lo correcto y especuló con la posibilidad de que no hubiera plata en su interior. Kwon Taek aún abrió la caja y por la expresión de estupefacción en el rostro del comandante, estaba claro que estaban en un gran lío. De camino al Palacio Occidental, el gerente Kang intentaba adivinar qué había en esa caja. Era bastante pesada y el hombre especuló que podría haber sido una daga o algún tipo de arma. Al notar el estado de ánimo pensativo de su subordinado, Myung-gun le preguntó qué era lo que le molestaba y le dijeron que simplemente no encontraba respuesta a su pregunta. Kang Ha-won se atrevió a preguntar si había plata en la caja que le habían dado como recompensa de guerrero, y con esta sugerencia provocó la risa del chico porque de dónde iba a sacar la plata. El hombre se dio cuenta de su error porque el niño ni siquiera le había dado plata, pero seguía sintiendo curiosidad por lo que había dentro.
El héroe respondió con calma que la caja contenía a Huang Xingong y se quedó atónito ante la violenta reacción de su criado. El gerente Kang incluso empezó a tartamudear. El hombre soltó que una cosa así nunca debería haberse regalado y pensó para sí que, si se comparaba al joven maestro con sus compañeros, era bastante sabio. Kang Ha-won no entendía cómo el joven príncipe no se daba cuenta de lo obvio, pues Huang Xingong es el libro de artes marciales más preciado de la biblioteca. Estaba tan sorprendido por la generosidad o la estupidez del joven señor al elegir el regalo que se ofreció a volver a buscar el libro, pues era probable que la caja aún no hubiera sido entregada al guerrero. El héroe se apresuró a tranquilizar a su subordinado. Le dijo al mayordomo que, dado que este libro era tan apreciado, el joven maestro escribiría uno nuevo cuando regresara a palacio. El director Kang se quedó perplejo ante las palabras del joven príncipe y le preguntó qué quería decir con que escribiría un nuevo libro de Huang Xingong. El chico explicó que se había aprendido el libro de memoria y que si lo escribía en el mismo orden formaría otro libro Huang Xingong. El hombre no podía creer lo que escuchaba. Qué buena debía ser la memoria del séptimo príncipe para hacer tal cosa. Mientras tanto, Myung-won pensaba que nunca podría olvidar el contenido de este libro. Tan fuertes eran las medidas de enseñanza de su mentor que después de décadas recordaba palabra por palabra. El príncipe exhaló y pronunció la primera frase con la que comenzó el Huang Xingong. Que el Huang es un principio que une cosas incongruentes. El encargado se quedó boquiabierto. No podía creer lo que escuchaba mientras el niño decía palabra por palabra lo que estaba escrito en el libro. El hombre reconoció que este niño era especial y sus habilidades estaban más allá de los estándares aceptados. Era tan fácil aprender la técnica de la energía interna muy diferente a la técnica habitual de Tonap a la fuerza de unos pocos. En la mesa frente al comandante en jefe yacía el libro más preciado de Huang Xingong. Era el que descubrió cuando abrió la caja para el guardián. Kwon Taek también vio el libro y se sorprendió de que estuviera en una caja como regalo. El comandante también pensó que este regalo era excesivo como agradecimiento, y si el cuarto señor se enteraba de que el séptimo príncipe había regalado este libro a Jung-moon, se pondría furioso. El hombre conocía el carácter suspicaz de su señor y estaba seguro de que ordenaría de inmediato echar al comandante de la guardia, creyendo que el regalo había sido enviado por alguien poderoso, pero traer de vuelta la caja también significaba perjudicar la posición del séptimo príncipe. Estos pensamientos mantuvieron ocupado al comandante en jefe, pero de repente su mente conjuró un plan bastante bueno al que decidieron atenerse. Por supuesto, el plan distaba mucho de ser perfecto, pero al menos resolvía parcialmente el problema creado por el don del séptimo señor. A la mañana siguiente, Jung-moon se encontraba frente a la entrada del Palacio Occidental. Fue recibido por el encargado y le preguntó por el motivo de la visita del guerrero. El hombre estaba tenso y pensativo, lo que hizo que Kang Ha-won hiciera más preguntas. El gerente no quedó satisfecho con la respuesta del guardia de que necesitaba ver al séptimo príncipe. Kang Ha-won quería saber más detalles sobre lo que había traído al guerrero hasta su puerta. El hombre no quiso decirle al mayordomo el motivo de su visita, pero este no le dejó entrar en palacio, alegando que solo podría concertar su encuentro si sabía lo que necesitaba el guardia. Tras otro intento de explicar la necesidad de reunirse con el joven señor, Kang Ha-won detuvo al guerrero, diciendo que servía al señor y que no permitiría que nadie lo viera sin tener idea de lo que traía el visitante. Diciendo que debía hacerlo, el mayordomo se dirigió al palacio, pero el guerrero corrió tras él, diciendo que no podía volver, y cayó de rodillas ante el hombre. Con una reverencia baja, el guardia se inclinó ante el jefe del Palacio Occidental y volvió a pedir que le acompañaran al despacho del séptimo señor, porque el asunto que tenía con él era muy importante. El encargado supuso que el guerrero diría algo así que se dio la vuelta y le dijo que esperara en la puerta. Kang Ha-won se apresuró a la habitación donde estaba el séptimo príncipe. Myung-won inmediatamente se dio cuenta de que el gerente iba a informarle sobre la llegada del invitado. El tipo dijo que si el guardia vino al palacio tan temprano en la mañana, probablemente quiere devolver el Huang Xingong. Esto sorprendió al gerente Kang porque devolver el libro no es rentable para ellos. El séptimo príncipe argumentó que por el contrario, tal cosa era muy beneficiosa para ellos, porque tal hecho significaba una de dos cosas: o el hermano mayor ya se estaba muriendo de envidia, o había rumores entre los guardias sobre el regalo que habían recibido. Myung-won estaba dispuesto a reunirse con Jung-moon, pero su representante pensó lo contrario, porque si el guerrero realmente quería regalar el libro, la posición del séptimo joven maestro bajo el palacio empeoraría. Kang Ha-won no podía entender el hilo de pensamiento del joven príncipe que empezaba a razonar que tal vez no aceptaría de vuelta a Huang Xingong.
La preocupación del hombre era implacable, pero el muchacho ordenó a un guardia que le dejara entrar. Un joven apareció en la puerta de la sala y se presentó respetuosamente al séptimo señor. Agradeció la oportunidad de hablar del asunto que le preocupaba. El director adoptó la posición de observador. Observó atentamente al guerrero e intentó averiguar cuál era exactamente el plan del joven príncipe. Myung-un preguntó qué era tan urgente para que el hombre hubiera acudido a él de madrugada, a lo que el guardia respondió que había recibido un regalo que no merecía. Al decir esto, sacó un libro Hwang Sim-gon de debajo de su túnica y se lo tendió al joven maestro. Jong-moon se arrodilló y se disculpó con el chico por querer devolver el regalo, porque había sobrepasado los límites de lo que podía hacer. El príncipe dijo que el guerrero le parecía un hombre más educado y cortés, y cuando le preguntó si alguien más aparte de Jong-moon había visto el libro, fingió estar muy sorprendido. El hecho de que el guardia acudiera a él así inmediatamente después de recibir el regalo, teniendo en cuenta que nadie había visto el libro, solo podía significar que el séptimo príncipe y el comandante Jung tenían una relación amistosa muy fuerte. Los guardias de palacio están directamente relacionados con el cuarto príncipe, y si éste se entera, los rumores se extenderán y el hermano mayor de Myung-won no se quedará al margen. El guardia se dio cuenta de lo que había hecho, pues nunca se le había ocurrido algo así, pero ya no había vuelta atrás. El héroe preguntó a Jong-moon por última vez si estaba seguro de que nadie más que él había visto a Hwang Sim-gon, y el guerrero dudó. El hombre recordaba haber recibido un regalo del séptimo príncipe y, al pasar, el subcomandante le susurró que Jong-moon no debía aceptar a Hwang Sim-gon. Así todos permanecerían intactos. En ese momento, el comandante Jung estaba confuso. No entendía de qué hablaba el señor y después no sabía cómo podía devolver discretamente el libro al remitente. La confusión momentánea del guerrero bastó para que el chico se diera cuenta de que alguien que no era Jung-moon ya había visto el libro. El príncipe se dio cuenta de que el hombre había sido presionado para venir aquí tan pronto con el libro. Pero el hecho de que el guerrero hubiera venido solo al Palacio Occidental no era realmente favorable para el héroe. Ya había sido advertido de ello por el gerente Kang. El tipo estaba tratando de averiguar a quién más beneficiaría ocultar este asunto. Como era su intención, el muchacho decidió no llevarse el libro. El comandante intentó objetar, pero el príncipe preguntó si el guerrero se comportaba como los opositores a las enseñanzas de Cheon. Se consideraba que los opositores a las enseñanzas de Cheonma eran gentes de Murim y Gupailban, que se erigían en grandes guerreros y abogaban por la justicia. Jong-moon dijo que nunca iría a algo así en su vida. Entonces el muchacho preguntó qué significaba la justicia según las enseñanzas de Cheon, pues si el comandante era demasiado humilde, ese era el camino que le esperaba. Según las enseñanzas de Cheonma, la justicia es la fuerza. Y hay que esforzarse y buscar la fuerza constantemente. Esta era la base del desacuerdo entre Murima y Cheonma. Murim ganaba fuerza en su empeño por seguir el camino correcto, y la religión de Cheon se esforzaba por ejercer el poder por sí misma. Hwang Sim-gon era necesario precisamente para aumentar la energía interior del guardián. Al negarse a aceptar el libro por modestia, el hombre estaba traicionando las enseñanzas de la religión Cheonma, conclusión a la que le había llevado el séptimo príncipe. El muchacho sonrió favorablemente en respuesta a la exclamación del guerrero de que no había pensado en ello, y le ordenó que volviera a pensar en el verdadero significado de las enseñanzas de la religión Cheonma. Jong-moon caminó de regreso, prometiéndole al príncipe que recordaría y seguiría sus palabras, mientras pensaba en el hecho de que el descendiente de Cheonma era realmente diferente de la gente común, porque ya tenía pensamientos tan profundos a tan corta edad. En el patio se entrenaban los guerreros del ejército Hyunmu. Eran 42 de los más fuertes y valientes combatientes que practicaban a diario y mejoraban sus habilidades en la batalla. Myung-won observó a los hombres y se dio cuenta de que practicaban con pereza, como si lo hicieran a la fuerza. La técnica de la espada utilizada por los guerreros de este escuadrón es en realidad una técnica básica de las enseñanzas Cheonma, pero entre todas las técnicas básicas, solo se centraron en la técnica de la espada. El chico exhaló decepcionado y preguntó a Kang Ha-won si estos magníficos guerreros no le enseñarían ninguna otra técnica aparte de la técnica de la espada Daesan, y el director comentó que era algo obvio. Entonces el niño se preguntó qué aspecto tiene esta técnica, ya que no podrá ver nada más en la actuación de los guerreros. El encargado se puso visiblemente nervioso y contestó que los hombres dominaban las técnicas básicas, pero aún había muchas imprecisiones en sus movimientos. Esto sorprendió al muchacho, pues había oído hablar de la grandeza del ejército de Hyunmu.
Kang Ha-won se apresuró a explicarle al príncipe que solo un ejército de 10 escuadrones con 10 comandantes podía ser fuerte en el ejército de Hyunmoo. Los que eran inferiores en estatus no tenían habilidades especiales, por lo que la técnica de batalla del 17º escuadrón no podía llamarse especial. Al ver a Jong-moon en la cancha, el héroe pensó que lo más probable es que una descripción similar fuera inherente a este guerrero, pero usando recuerdos de su vida pasada, el chico supo que este hombre tenía un gran futuro. El príncipe supuso que su hermano mayor estaba ahora resentido y muy enfadado por las travesuras del príncipe menor, y el gerente pensó lo mismo. Sin embargo, Myung-won no pudo evitar pensar que podría estar equivocado sobre la reacción de su hermano. Estaba demasiado tranquilo. El chico ordenó a su subordinado que continuara siguiendo a Jong-moon y le contara todo con detalle después, mientras él se apresuraba a realizar su siguiente gran plan. El héroe acudió a una escuela privada para aprender la técnica TONAP. La base de la técnica de gestión de la energía en esta escuela era el desapego. A diferencia de las enseñanzas de la vieja escuela, en TONAP ambas manos no se colocan sobre el estómago sino sobre las rodillas. Luego se debe inspirar profundamente por la nariz y exhalar por la boca. La técnica del TONAP no permite excesos. Practicándola hay que concentrarse tanto que uno se olvide incluso del concepto del tiempo, y esto es lo que le ocurrió a nuestro héroe. Myung-won se dio cuenta de que la hora del toro ya había pasado. Era noche profunda. El chico se sorprendió de la cantidad de energía oscura que salía de él junto con el sudor durante su meditación. Nunca antes había logrado un efecto semejante con tanta rapidez, así que estaba muy contento con lo que veía. Sin embargo, no se atrevió a relajarse, pues su oponente ya había alcanzado un nivel de habilidad muy superior. El héroe se comparó con su hermano mayor. Su diferencia de edad es de 18 años y en artes marciales Myung-won está muy lejos de él. Lo mismo puede decirse del tercer hermano, Myung-won, que ya se ha convertido en un maestro y dirige el ejército por su cuenta. El chico tenía muchas ganas de reducir la diferencia de habilidades entre él y sus hermanos mayores, pero estaba tan agotado que casi se desmaya, así que decidió cuidar su salud desde por la mañana y empezar a entrenar. Al día siguiente, Myung-won se despertó con el alba. Inmediatamente fue recibido por el encargado, sorprendido de que el chico hubiera salido tan temprano del palacio. Kang Ha-won trae noticias de Jung-moon. El hombre ha sido degradado y enviado a servir en la frontera. La mejor opción sería despedir al guerrero, pero esto será suficiente para cumplir el plan del séptimo príncipe. Por supuesto, el tipo estaba un poco triste por no poder llevar hoy al guerrero a su servicio, pero decidió esperar hasta que regresara al palacio. El héroe dio las gracias a su subordinado y le pidió que se ocupara del resto. Por 100 Kang Ha-won asintió afirmativamente e hizo una respetuosa reverencia ante el señor. Hacía exactamente un mes que Myung-won había empezado a practicar la técnica Taegon-sim y había sido un tiempo lleno de entrenamiento. Con sus mejores esfuerzos, el príncipe empezó a ver el camino que debía seguir. Resulta que antes no sabía mucho, así que fue difícil, pero ahora las cosas van encajando y se van añadiendo habilidades a los conocimientos. Practicando, el héroe había reunido mucha energía, había superado la fase inicial de la técnica y ahora estaba claro que necesitaba unos 3 años más para abrir la parte media. Por la mañana temprano se oían ronquidos en palacio. Después de practicar, Myung-won durmió profundamente. Pero su sueño fue perturbado por un criado que le despertó hacia las 5 de la mañana. Muy pronto iba a celebrarse la reunión de Myung-won con el jefe. El muchacho esperaba con impaciencia el día en que vería a su padre, el gran Taegwa Jeon. El héroe fue recibido por la secretaria del capítulo, Seok Bi-young, una chica muy guapa y maestra en artes marciales. Además, el príncipe sabía que Seok Bi-young formaba parte del círculo íntimo del jefe, pero no se convirtió en su concubina. Myung-won le pidió que le escoltara hasta el jefe. Mientras subían, el chico reflexionó sobre el hecho de que tenían muchas cosas en común con esta chica. Después de todo, ella también era de familia noble. La muchacha invitó al joven maestro a entrar, pero bloqueó el paso al director del Palacio Occidental. Un angustiado Kang Ha-won se quedó fuera esperando al séptimo maestro. Cuando Myung-won fue a la sala de recepción, descubrió que era el primero en llegar para conocer a su padre hoy, lo que hizo feliz al príncipe. Compartió con la chica su idea de que era natural que los más jóvenes acudieran antes que los demás, porque si se hacía esperar a los mayores, podía considerarse una falta de respeto. A la secretaria le gustó la respuesta del príncipe más joven. Notó que algo había cambiado en él, pero no podía entender qué era, así que elogió su lectura. El tipo consiguió el efecto deseado y lo arregló filosóficamente diciendo que se puede aprender mucho de los libros, pero está seguro de que todo lo que se necesita tampoco está ahí.
El sexto señor Myung-gak apareció a espaldas del secretario y gritó exasperado que le hicieran pasar inmediatamente a la habitación. El tipo estaba furioso porque su hermano menor había venido a ver a su padre antes que él. Myung-gak sabía que su hermano estudiaba en un colegio privado y se sorprendió al verlo aquí antes que los demás hermanos. El sexto príncipe no perdió la oportunidad de burlarse de su hermano, sospechando sus intenciones ocultas, pero Myung-won no cayó en la provocadora exclamación de su hermano. La muchacha rió suavemente, se dio cuenta de que había cambiado exactamente en el príncipe más joven. Se había vuelto más tranquilo y sintió curiosidad por saber cómo había logrado tal cambio en su interior. El zumbido del sexto príncipe fue interrumpido por la voz sonora de su quinto hermano, Myung-jun. Antes, el héroe no se había dado cuenta de que detrás de la voz alta y el cuerpo robusto, el anciano ocultaba sus pensamientos. Pero ahora se dio cuenta. Myung-jun saludó alegremente a los más jóvenes, dando la impresión de que estaba muy contento de verlos e intercambiar unas palabras. En respuesta a la pregunta de su hermano, Myung-un dijo que estaba ocupado leyendo libros. Trató de herir al quinto diciendo que lee libros religiosos, pero no funcionó. Su hermano solo dijo que el tipo no se engaña a sí mismo. El secretario anunció que había llegado el jefe del clan, y los hermanos dejaron de hablar inmediatamente. Myung-jun se alegró de ver a sus hijos y los apresuró a sentarse a la mesa para hablar de los asuntos importantes de la familia. El jefe preguntó al quinto príncipe cómo iba su entrenamiento. Era obvio que el príncipe estaba nervioso por responder delante de su padre, ya que aún no había perfeccionado lo que estaba aprendiendo. Su padre le animó con el consejo de que un día el chico encontraría su camino y triunfaría. Myung-gak también estaba nervioso y respondió al monarca que había decidido dedicarse a estudiar la técnica de los 4 comienzos. Myung-un no entendía ni compartía la tensión nerviosa de la que estaban empapados los hermanos, pero no creía que encontrarse con su padre fuera agobiante, sino que estaba realmente emocionado por ello. Myung-jun le dijo a su hijo menor que había oído que había alcanzado la iluminación, y el chico se sorprendió. El tipo contestó modestamente que sus acciones difícilmente podían llamarse así, sobre todo porque no había cambiado nada. El hombre se mostró satisfecho con la respuesta de su hijo y dijo que cuando una persona ha cambiado su actitud hacia la vida o las enseñanzas en la dirección correcta, esto también puede llamarse iluminación. A esto, el chico respondió que cada día se esfuerza al máximo para crecer y desarrollarse. El secretario se ha dado cuenta de la confianza con la que el séptimo príncipe se siente y se comporta ante el jefe. Los hermanos mayores se sienten incómodos y el pequeño tranquilo. En ese momento, la chica pensó que el séptimo señor podría ser el heredero perfecto para el puesto de jefe del clan. Los hermanos se preguntaron si habían respondido correctamente a su padre y miraron sorprendidos al más joven. Era el mismo de siempre, y algo había cambiado en él. El jefe quería saber si sus hijos lo tenían todo y quizás había algo que necesitaban y él se lo podría dar. El quinto príncipe fue el primero en contestar. Myung-jun dijo que había mucha gente cuidando de él y que no necesitaba nada, pero el sexto le pidió a su padre una espada después de pensárselo un rato. La petición de Myung-gak fue escuchada, y su padre prometió darle una espada si destacaba en las artes marciales. Myung-un por su parte pidió plata a su padre, lo que sorprendió al jefe del clan. El padre supuso que su hijo quería comprar más libros. Todos sabían que el séptimo príncipe destacaba por su afición a la lectura, pero la respuesta del niño realmente impactó no solo al monarca, sino también al resto de los presentes. El muchacho contestó que no había prestado la debida atención a sus criados mientras estaba ocupado con sus estudios, y cuando el otro día los vio por casualidad en sus viviendas, vio lo mal que estaban. El padre le preguntó si necesitaba dinero para ocuparse realmente de los criados. El chico respondió que un caballero que no se ocupa de su entorno es comparable a un delincuente. El jefe se rió y accedió a cumplir su petición. Mientras Myung-un se alejaba del palacio, un gerente ansioso corrió hacia él. Podía oír los sonidos de la risa, y el tipo se sorprendió de lo fuerte que era la voz del jefe, ya que podía oírse incluso desde fuera. El chico dijo que la razón por la que se reía era porque le había pedido plata a su padre, y Kang Ha-won se preguntó por qué era plata y no artes marciales lo que había elegido el séptimo maestro. El hombre estaba siguiendo al héroe y leyó que había perdido una oportunidad tan grande de estudiar artes marciales y que no se sabe cuándo volverá a haber una oportunidad así. El tipo le interrumpió con la petición de preparar el campo de entrenamiento. El director se sorprendió por esta petición y preguntó quién iba a entrenar allí, a lo que recibió una misteriosa sonrisa del caballero y la respuesta de que hoy estaba demasiado hablador, pero que era Myung-un quien pensaba entrenar en el campo.
Kang Ha-won se dio cuenta de que el chico no sabía luchar y supuso que contrataría a un maestro con el dinero que le daría el líder del clan, pero volvió a equivocarse. El hombre trataba de averiguar en qué quería gastar la plata el muchacho, pero Myung-un guardó silencio al respecto y para distraer al gerente de sus pensamientos, le encomendó la tarea de reunir a todos los que el héroe había enumerado. Había tantos nombres en la lista que algunos de ellos eran conocidos de Kang Ha-won, así que decidió que todas esas personas debían de haber sido aconsejadas al niño por quienes estaban detrás de él. De lo contrario, ¿cómo iba a reconocerlas el niño? Tras examinar detenidamente todos los nombres, el director confirmó que encontraría a todas esas personas y añadió que probablemente todos eran grandes guerreros. Además, el séptimo señor pidió al gerente Kang que mejorara la situación y la alimentación de los sirvientes del Palacio Occidental, y si alguno de ellos tenía dificultades en la familia, que le ayudara a resolverlas. El muchacho dijo que era para esto para lo que le pedía dinero a su padre. El gerente pensó que era demasiado y decidió que con 200 niñeras para el propósito del señor sería suficiente. Paseando por el jardín tras reunirse con sus hijos, la monarca preguntó a su secretaria qué opinaba de una, el chico claramente necesitado de aprender artes marciales, pero eligió la plata. La muchacha respondió que, en su opinión, el séptimo príncipe mira a los de abajo, pues su posición es demasiado baja para mirar hacia arriba, probablemente sea natural y no esté tan mal para un príncipe. El jefe no estaba de acuerdo con la opinión del secretario, creía que su hijo menor se había dado cuenta de su alta posición, y por lo tanto se había dado cuenta de que había gente por debajo de él. Entonces el secretario se dio cuenta de que tal vez esa era la razón del cambio en el comportamiento y los pensamientos del joven príncipe. El chico es muy consciente de sí mismo, de quién es, de qué posición ocupa, y esta es una de las cualidades inherentes al capítulo. La chica se dio cuenta de que el título podría ser demasiado pesado para el séptimo señor, porque no es nada ambicioso, pero el jefe dijo que también podría abrir nuevos caminos para su hijo y que ella debería convertirse en la mentora del joven príncipe, porque el propio jefe no puede hacerlo. Myung-kun practicó duro en el campo que el director Kang había preparado para él. Los sirvientes que estaban presentes en la sesión de entrenamiento observaban asombrados al séptimo señor moviéndose con destreza en la técnica de la espada Daisan. Estaban perplejos sobre quién podría haber entrenado al chico, suponiendo que fuera el propio director. Mirando al tipo, parecía que estaba mostrando con toda su apariencia que no había nada de qué preocuparse ya que no tenía poder. Sin embargo, el tipo estaba tan metido en la práctica que mostró más de lo que debía. Los criados se maravillaron de la técnica que vieron ejecutar a su amo. Y el tipo se dio cuenta de que se había pasado un poco y casi había utilizado la técnica de la ilusión de la espada. Sería extremadamente arriesgado en su situación, porque todo el mundo sabía que aún no había estudiado con un maestro y no podía saber nada de artes marciales. Miró a los sirvientes, esperando que nadie se hubiera dado cuenta de su fallo, pero oyó una ovación detrás de él, sorprendido y asustado al mismo tiempo. Las palabras pertenecían a uno de los sirvientes del séptimo señor, y la persona inmediatamente cayó de rodillas arrepentida. Era una chica, sabía un poco de artes marciales y no podía contener su admiración. El tipo se alegró de que no fuera un desconocido el que espiaba su entrenamiento y reprendió a la criada por no castigarle, preguntándole su nombre y si sabía artes marciales. La chica se llamaba Kyung Geun y había estudiado un poco de artes marciales antes de venir al palacio. No era de extrañar ya que aquí había muchos sirvientes como ella. El príncipe más joven decidió ponerla a cargo del orden y la limpieza del campo de entrenamiento. Aún no se había dado cuenta de si era bueno que esta chica comprendiera el hecho de que el chico tenía muchos más conocimientos de los que solía mostrar a los que le rodeaban. Mientras tanto, el director Kang había llegado a la unidad de Chuyak. Estaba reuniendo hombres de la lista de su joven amo. El jefe ni siquiera recordaba la cara de la persona por la que Kang Ha-won le había preguntado. Así que pensó que si el propio heredero de Cheonma había pedido información sobre él, podría tener algún talento oculto y merecía la pena investigarlo. El guerrero decidió aplicar la técnica de la audiencia por influencia al gerente para extraer toda la información posible sobre aquel hombre. Lo único que obtuvo como respuesta fue que el joven señor quería contratar guerreros para custodiar su escuadrón, pero que andaban muy justos de fondos y no podían contratar a los que ya se habían hecho un nombre. El hombre seguía sin entender por qué querían contratar a un jefe de escuadra. A pesar de lo limitado de los fondos, se podía contratar a un maestro, pero no a un simple jefe de escuadra. El guerrero respondió vagamente que pensaría en la petición del señor y se marchó. Solo entonces pudo exhalar el gerente. Le quedaban otros 4 hombres así por conocer. Era posible que también poseyeran alguna técnica poderosa y quisieran probarla con el gerente.
A altas horas de la noche, Kang Ha-won enfurecido corrió a la habitación de su amo y le exigió que cortara todos los lazos con las personas de la lista que le habían dado. La razón que dio fue que no había ni una sola persona normal en la lista. El tipo se sorprendió. Por supuesto que las personas de la lista eran inferiores a Jung-moon en términos de fuerza. Sin embargo, su poder podía compararse en fuerza al líder del escuadrón de asesinos negros. Kang Ha-won señaló que podría contratar a hombres del escuadrón Chuyak, pero son guerreros ordinarios. Pero los hombres del escuadrón Baiko son perezosos, borrachos y no luchan bien. Kwang Ha-bim, del escuadrón Viento Rojo, es encarcelado por causar heridas graves, lo cual es extraño porque el tipo recordaba al guerrero como un caballero. Los otros tampoco son adecuados, uno roba cosas y al otro le gustan demasiado las mujeres corruptas. El director Kang no entendía cómo se podía convertir a esa gente en guardias, ni cómo se les podía contratar. 2 de ellos eran líderes de escuadrón. Los otros 3 eran líderes de escuadrón asistentes. Incluso si estos hombres fallaban en sus tareas, el tipo se imaginaba que no perdería nada. Además, el príncipe dijo que, dada su reputación, podría echarlos sin problemas, por lo que la reputación de la escuela no se vería perjudicada, y Kang Ha-won estaba más que dispuesto a aceptar, pero sugirió que los guerreros deberían ser puestos a prueba antes de aceptarlos. Myung-un estuvo de acuerdo, se alegraba de que él y el director hubieran llegado a un objetivo común y actuaran juntos. La mañana del día siguiente comenzó con fuertes gritos en el campo de entrenamiento, donde se habían reunido todos los candidatos a guardias que el joven príncipe había marcado en su lista. Algunos hombres se gritaban a voz en grito y se agarraban la ropa, otros miraban sin interés. El campo de entrenamiento era un caos. El séptimo príncipe se sorprendió del estado de ánimo de los que habían venido. El director Kang seguía diciendo que ese comportamiento no era adecuado para los guardias. La idea de hacer de ellos guerreros decentes era un fracaso y debía abandonarse ahora. Como los hombres ya habían empezado a pelear, el señor más joven decidió que valía la pena al menos ver qué podían hacer los que habían entrado. El joven delgado y de piel blanca se llamaba Jong Yeon-se, era hábil en combate y muy ágil. El muchacho esquivó con facilidad los golpes de su oponente más corpulento, y el séptimo príncipe pensó que los rumores sobre él eran ciertos. Kwang Heum estaba en el escuadrón del Viento Rojo. Estaba acostumbrado a derrotar al enemigo a través de la fuerza de sus músculos. Su fuerza y la del hombre rubio estaban a la par. Myung-gun decidió no perder más tiempo viendo sus talentos y pidió al encargado que terminara la pelea de los chicos. Sin embargo, los hombres no se andaban con bromas, ninguno cedía ante el otro y su enfrentamiento no hacía más que intensificarse. Todos querían ganar. Un tercero intervino de repente en su pelea. Los chicos ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado. Fueron lanzados bruscamente y con fuerza en diferentes direcciones alejándose el uno del otro. Ese sería el gerente Kang. También era bueno en artes marciales, y el joven príncipe sabía de lo mucho que era capaz su subordinado. El hombre sugirió a los chicos que se calmaran y conocieran al maestro. Los invitados rodearon al joven maestro y le saludaron respetuosamente. Kang Ha-won se dio por satisfecho al menos con eso. Sus palabras causaron impresión en los pendencieros. Los chicos empezaron a presentarse. Cho-kwang, Ha-ha-moon y Peng Hong-chun aún no se habían distinguido por sus modales, por lo que el director tenía pocas quejas sobre ellos, lo que no puede decirse de Kwang Heum y Jung Yeon-se. El séptimo maestro dijo que todos estaban reunidos en este lugar, porque le gustaría verlos como los guardianes de la escuela. El tipo habló de ello muy inspiradamente. Sin embargo, su inspiración no fue compartida por los guerreros que llegaban. Kang Ha-won no estaba contento con la reacción de los chicos, pero no esperaba otra cosa de ellos. La propuesta no les interesaba y ni siquiera lo ocultaban. Myung-gun miró a la gente reunida con una sonrisa burlona. Se dio cuenta de que esa gente estaba subestimando a la escuela y era una reacción natural. A los que no pasaron la prueba, el joven maestro les prometió enviarlos al Monte Bobi, donde se encontraba la primera línea de las enseñanzas de Cheonma. Esta información no gustó a los hombres. Consideraron exagerada tal orden solo porque no pasaron la prueba y no se convirtieron en guardias de la escuela. El príncipe hizo caso omiso de sus exclamaciones y, como si no hubiera pasado nada, se ofreció a hacer un calentamiento para empezar. La secretaria del monarca compartió sus pensamientos y las palabras del señor con el anciano del alto clan, Seok Jun-myeon. También dijo que no tomáramos sus palabras demasiado en serio, ya que podrían ser solo intereses del niño que está creciendo. La chica estaba segura de que no debía armar jaleo en el clan porque Myung-gun no encajaba en la lucha de poder que había en palacio entre los príncipes. El antiguo anciano dijo que un barco no se movería sin viento, así que no se esperaba que el séptimo príncipe hiciera nada especial.
porque la probabilidad de que derrotara a los competidores por el puesto de heredero era demasiado baja. La chica conocía al chico desde la infancia y replicó al anciano que podría ser demasiado cruel para el séptimo señor, pero él le respondió que sería mucho más cruel que lo olvidaran porque no tenía fuerza suficiente. Las pruebas para una plaza como guardias en la escuela del señor menor habían durado más de un día. Los hombres estaban agotados y rotos por el esfuerzo que les había costado no ir al Monte Bobby como perdedores. El director ordenó a los hombres que terminaran su entrenamiento del día y descansaran bien por la noche. Estaba satisfecho con los resultados. Los guerreros no estaban tan desahuciados como había pensado en un principio. Kang Ha-won se preguntaba cómo era que el chico era capaz de ver las habilidades de cada uno de los hombres, mientras que el propio director solo veía sus defectos y superficialidad. Myung-won dijo que necesitaban un maestro después de todo y Kang Ha-won confirmó que aprendiendo de un guerrero fuerte, estos chicos podrán desarrollar sus habilidades y ser mejores. El hombre pensó que el patrón del señorito haría las veces de profesor, pero este le dijo que el entrenamiento de los chicos tendría lugar en el sótano, oscuridad absoluta, para que no pudieran verse las caras. Esto escandalizó al encargado, porque ¿cómo enseñar sin verse las caras? Lo único que el chico callaba era que él mismo iba a entrenar a los guardias, pero nadie tenía por qué saberlo. A la mañana siguiente los somnolientos muchachos estaban reunidos en el campo. Esperaban al señor y reflexionaban sobre la prueba que el muchacho les había preparado para hoy. Nadie tenía motivos ni ganas de ir a las montañas. Mientras hablaban, los chicos no se dieron cuenta de que el señor, el gerente Kang y los sirvientes llegaron al campo. Kang Ha-won reclamó la atención de los presentes y les pidió que se acercaran. Los guerreros no querían ir a la montaña, así que decidieron que trabajar para el chico sería una alternativa mucho mejor. El superintendente anunció que los 5 chicos habían superado la prueba y se convertirían en guardias de la escuela, pero el señor tenía ciertas condiciones. A Peng Hong-chun le prohibió beber porque el alcohol le impide alcanzar los mejores resultados. Kang Heum tenía prohibido meterse en altercados y peleas. Si se hacía fuerte, los demás simplemente no lucharían contra él. Ha Ha-sun tenía prohibido tocar las cosas de los demás o le cortarían la mano. El rubio pensó que cortarle las extremidades era demasiado, pero inmediatamente prometió no mirar siquiera a las chicas si perdía la pelea contra Cho-wan. Cho-wan se extrañó de ser el elegido para castigar a todos esos tipos e hizo una pregunta lógica al caballero, pero este se limitó a decirle que siguiera adelante. Ma-young-won llevó al chico al sótano y quiso empezar a entrenar allí. El chico explicó que el maestro de artes marciales entrenaría al chico aquí y que, después de la clase, podría enfrentarse fácilmente incluso a 4 oponentes a la vez. El chico estaba entusiasmado. Realmente quería empezar a entrenar para derrotar al arrogante Kwang Heum, pero Tai sentía un poco avergonzado de no ser lo suficientemente fuerte para eso ahora mismo. El muchacho dijo que el guerrero era demasiado franco al admitir su debilidad y que como hombre debía ante todo aprender a ser valiente. Lo que desconcertó al muchacho, pues sonaban como si las hubiera dicho un anciano sabio. Myung-un continuó sus instrucciones. Dijo que si un hombre continuaba dudando de sí mismo, siendo inseguro, ninguna habilidad le ayudaría a alcanzar el punto más alto de maestría. Cho-wan prometió que esta vez se desharía de su simpleza y ordinariez porque definitivamente tendría que volverse fuerte, y cuando el entrenamiento comenzara en 2 días, estaría listo. El séptimo señor soltó al guerrero para que recuperara fuerzas y llamó a la doncella que había estado escondida contra la pared todo este tiempo. Empezó a disculparse por haber escuchado la conversación, pero Myung-gu la interrumpió. Estaba diciendo que practicaba artes marciales y esta información era importante para él. Era el momento de ver qué podía hacer exactamente la chica.